Esto es Dios Sobrenatural, con el apóstol Rolando Bautista, pastor general del Ministerio Internacional, el Rey de Gloria, Dios Sobrenatural. Quiero en esta mañana hablarles a ustedes acerca del tema tengo gratitud. ¿Cuántos en esta hora pueden gritarlo en voz alta, levantar sus dos manos y decir conmigo, tengo gratitud? Pero no se le ve ni se le oye como que estuviera usted tan agradecido. Vamos una vez más. ¿Los de acá? Vamos a ver los que están acá. Ahora todos. ¿De verdad usted está agradecido con Dios? Pues hoy vamos a hablar acerca de la gratitud. Y sabe que cuando yo estaba estudiando esta palabra, encontré el Salmo 105, versículo 1 al 3, que nos enseña cómo expresar nuestra gratitud a Dios. Y déjeme decirle que una manera de expresar nuestra gratitud a Dios es: debemos de agradecerle a Dios por sus maravillas. ¿Cuántos en esta mañana agradecen a Dios por sus maravillas? Vea lo que dice este maravilloso Salmo 105, 1 al 3. Dice: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. ¿Qué dice el versículo 5, iglesia? Pongámoslo acá el 5, léanlo todos en voz alta. Dice que Él ha hecho de sus prodigios y de los juicios de su boca. Pero ¿qué es una maravilla? Cuando usted investiga lo que es una maravilla es un suceso o una cosa extraordinaria que provoca admiración. Es la palabra palá, la cual significa admirable, insuperable, incomparable, extraordinario. Es hacer cosas asombrosas, te dejan con la boca abierta. ¿Cuántos en alguna ocasión, cuando han visto una maravilla extraordinaria, se quedan asombrados? ¿Qué dice usted cuando ve una obra maravillosa? Pues dice, esas son las vocales, ¿verdad? Pero no es cierto, mis queridos hermanos, que cuando uno ve una obra maravillosa, eso le provoca a uno asombro. Yo le comentaba a los del primer servicio que la semana pasada tuve la bendición de estar en una boda y nos fuimos un día antes, y fue una boda preciosa a la orilla del lago. Pero nosotros llegamos un día antes, y en el hotel donde nos hospedamos, yo invité a mi esposa a tomar un café, solo ella y yo. ¿Qué le parece? Pero mire, era una vista increíble, ustedes, porque yo he llegado a Panajachel en otros horarios, pero ese horario tenía algo extraordinario. Eran las 5 de la tarde, estaba yo con una buena compañía, con un buen café, un buen postre, y de repente, hermanos, vimos ahí, y ustedes ya vieron esos dos volcanes que se miran en el fondo del lago, ¿verdad? Ese lago calmado, precioso, y al fondo de esos volcanes, mire, Dios es tan creativo, de verdad. El sol estaba ocultándose y habían nubes que se mezclaban con el sol, el ambiente, el lago, los volcanes. Mire, un color rojizo, un color amarillo, pero no un amarillo ni un rojizo común, sino mire, pintado por el dedo de Dios, que uno dice, qué obra más maravillosa. Tenemos acá en Guatemala uno de los lagos más hermosos del mundo. Diga amén, gracias, sí, me gusta ir ¿a cuánto les gusta ir a ese lago? Mire, yo espero que usted cuando vaya allá, hermano, porque cuando uno empieza a bajar Sololá y empieza a entrar a Panajachel,
uno ve ese paisaje, ve esa belleza, ve esa hermosura pintada por el dedo de Dios, y uno dice, no cabe duda de que esta es una obra maravillosa de Dios. Uy, qué emoción la de ustedes. Eso podemos decir que es una maravilla. ¿Sabe usted que en el 2007 los estudiosos calificaron las 7 maravillas del mundo, y dentro de ellas está la Gran Muralla China, está Petra en Jordania, el Cristo Redentor en Brasil, Machu Picchu en Perú, el Coliseo Romano en Italia, las pirámides de Giza en Egipto, que son maravillas hechas por las manos del hombre, que cuando uno llega, hermano, a esas maravillas arquitectónicas de la antigüedad, uno se queda impresionado, maravillado, asombrado. Así que a eso le conocen como maravillas del mundo. Pero cuando usted va a la Biblia, usted encuentra que Jesús hizo extraordinarias maravillas, hermano. Por ejemplo, ¿qué maravillas hizo Jesús? Que asombró a la humanidad, que asombró a la gente. Por ejemplo, alimentó a miles de personas. Usted recuerda que había más de 20,000 personas escuchando el mensaje de Jesús, y de repente Jesús dice, denles de comer. Y los discípulos dijeron, mira, ni con tantos salarios podemos darle de comer a toda esta multitud de personas. Y la Biblia dice que hizo un milagro de multiplicación que asombró a toda la gente. Sobraron 12 cestas de comida, porque Dios hizo obras maravillosas. Otra maravilla fue cuando convirtió el agua en vino. Otra maravilla fue cuando Él levantó a los muertos y los resucitó. Otra maravilla, mi hermano, fue cuando Él sanó a personas con enfermedades terminales. Otra maravilla es cuando el Señor, hermano, hizo milagros de multiplicación. Cuando Él desarrolló la pesca milagrosa. Se recuerdan que Pedro había pescado toda la noche, y la Biblia dice que viene Jesús y le dice, ponga mar adentro, vamos a pescar. Y Pedro dice, maestro, toda la noche nos la hemos pasado pescando y no pescamos ¿qué? Nada. Pero Jesús le dijo, ve mar adentro. Y Pedro dice, por obediencia a ti lo voy a hacer. Yo veo que tú no tienes experiencia en la pesca, somos nosotros pescadores de experiencia, no pescamos nada, pero por obediencia lo vamos a hacer. Y la Biblia dice que entraron mar adentro, y hubo un milagro de multiplicación, al grado de que las redes se llenaban de peces, a punto de ¿qué, iglesia? A punto de reventarse. Y Pedro y los apóstoles se quedaron con la boca ¿qué? Abierta. Esa es una maravilla. Esa es una obra extraordinaria de Dios, que deja asombrada a las personas. Ahí le va la otra. Se recuerdan que iban en una barca, y de repente se levantó una gran tempestad. Diga conmigo, gran tempestad. La Biblia dice que la barca se hundía. Los discípulos pensaron que iban a morirse. Despertaron al maestro. Jesús se levanta, reprende al mar, reprende al viento, se hace una gran paz, una gran bonanza. Y estos discípulos dijeron, ¿qué hombre es este? Que aún el mar y el viento, ¿qué, iglesia? Le obedecen, y se quedaron con la boca abierta. Así que vemos a Jesús haciendo maravillas. Pero ¿qué nos enseña la palabra de Dios acá? Nos enseña que debemos de alabar a Dios, entrar con acciones de gracias a su casa y alabarle por sus maravillas. ¿Cuántos en esta mañana le dan gracias a Dios por las maravillas que Dios ha hecho? Vamos, si le va a dar ese aplauso al Señor, déselo fuerte en este momento, iglesia. Levante sus dos manos y diga conmigo, estoy agradecido con Dios por sus maravillas. Una vez más. Hermano, ¿qué maravillas ha hecho Dios en tu vida? Uy, hermano. Pregunto a todos los que están acá, ¿ha hecho Dios alguna maravilla en la vida de todos los que están en este lugar? ¿Ha hecho Dios alguna maravilla en la vida de todos los que están en este lugar? Que tú dices, aquí no hay explicación,
Aquí tuvo que ser Dios. Aquí fue la mano de Dios. Aquí no tengo otra razón para explicar. Dios me sorprendió con un milagro inusual. Dios me visitó con un milagro inusual. El crédito se lo doy a Dios. La alabanza se la doy a Dios. El reconocimiento se lo doy a Dios, porque fue Dios y la mano de Dios. Estoy maravillado. Amén, iglesia. ¿Cuántos en esta hora dicen estoy maravillado? Por eso el versículo dice acá: cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Mire, qué maravillas hizo Dios. Veamos acá, hermano. Maravillas en mi vida. Diga conmigo: maravillas de Dios en mi vida. Hermano, una maravilla es una provisión sobrenatural. ¿Cuántos vieron milagros financieros este año? Vamos a ver acá, ¿cuántos vieron milagros financieros, hermano? Donde usted dice, aquí tuvo que ser la mano ¿de qué? De Dios. No hay otra explicación. Hermano, al inicio del año quizás no tenías para mandar a tus hijos a la universidad, no tenías para comprarle los útiles o los uniformes, o para sostener a tus hijos en el estudio, el cual demandó mucha inversión. Pero mira, ya estamos terminando el 2025. No te hizo falta. Dios te proveyó. Viste milagros de provisión sobrenatural. Alaba a Dios, porque en el momento en que más lo necesitabas, ahí vino la mano de Dios. Así que vuelvo a preguntar: ¿cuántos vieron maravillas de provisión sobrenatural? Hermano, este año yo vi unos milagros de provisión sobrenatural en nuestra iglesia, el Rey de Gloria, de la cual yo no puedo callar. Esos avances que hemos tenido en la casa de Dios, el crédito es para mi Dios, la alabanza es para mi Dios, el reconocimiento es para mi Dios. El anciano Alexander sabe, ¿verdad, anciano? Hermano, en el momento en que, mire usted, no teníamos pero ni un centavo y teníamos que pagar una cantidad exorbitante, yo simplemente voy a la presencia de Dios y le digo: Señor, es tu casa, es tu obra, ¿qué vas a hacer? Tú sabrás lo que vas a hacer. Y no le voy a negar, hermano, este año no vi una, sino vi muchas obras de Dios maravillosas en las finanzas a nivel de nuestra iglesia. ¿Cómo no estar agradecido con el Rey de Reyes y Señor de Señores? Una maravilla. Maravillas de Dios en mi vida. Ahí le va un milagro de sanidad inexplicable. ¿Cuántos de ustedes recibieron este año un milagro de sanidad inexplicable? Te dijeron: ya no hay cura, ya no hay salida, ya no hay solución, está complicada la situación, se va a morir, le quedan pocos minutos de vida. El diagnóstico era trágico, fatal. El diagnóstico era contrario a lo que tú esperabas. Pero de repente vino la mano de Dios y el Señor dijo: no es tu tiempo todavía, quiero que permanezcas acá en la tierra todavía. Y el Señor te visitó con un milagro de sanidad inexplicable. Quiero preguntar en esta hora: ¿quién de ustedes recibió un milagro de sanidad en su vida o en la vida de algún miembro de su familia, donde usted dice: no, aquí tuvo que ser la mano de Dios? Uy, ustedes levantaron ni había terminado yo y ustedes ya estaban así. Ayúdenme con un micrófono. Qué bueno verles, que Dios los bendiga. Demos la bienvenida a Lester, a Mariela. Ellos son médicos de profesión, son pediatras. Así que ese milagro que nos van a contar, no solamente lo vieron desde el punto de vista profesional médico. Sí, la verdad es que pues fue muy reciente, fue el 3 de noviembre. Nosotros estábamos a punto de graduarnos, ya nosotros habíamos cerrado Pensum, pero había pasado 1 año y medio de que no habíamos podido culminar la tesis. Y el 3 de noviembre nos íbamos a graduar, pues todos con la emoción de la graduación y la circunstancia que íbamos a vivir. Por el esfuerzo de tener a nuestras 2 hijas, la verdad es que nos llenamos mucho de emoción y pues fue mucho de nuestras familias, fueron de aquí de San Marcos hasta Guatemala. Pero entrando nosotros a la graduación,
mi concuño me grita de que mi hija está convulsionando. Y salgo corriendo porque era como de aquí tal vez para allá. Y cuando veo, alguien ya le estaba dando maniobras de expulsión a mi hija. Le estaba pegando en la espaldita para ver si... ¿En plena graduación? En plena graduación. En eso mi nena estaba completamente morada y no reaccionaba. Aquí está mi hija. Y cuando nosotros llegamos, pues por el hecho de ser papás, éticamente nosotros no podemos actuar ante nuestros hijos, pero mi instinto de papá fue agarrarla y hacer lo que conozco. Pero ahí llegó una doctora y me dice, no, dame chance, tú sos el papi. Y la pone porque para ella no tenía frecuencia cardíaca mi hija. Y le empieza a hacer maniobras a mi hija. Y es un momento en el que uno puede actuar ante cualquier otro paciente, pero con mi hija no podía hacer yo eso. Yo no me preguntaba por qué y solo gritaba y le decía a mis amigos, porque eran 30, 40 colegas que habían en el lugar. Médicos, porque todos eran graduaciones de pediatría y colegas que eran padrinos de nosotros. Entonces, cuando llegaron todos, yo le preguntaba a mi amigo que él trabaja aquí en el Roosevelt, él es neonatólogo, y le digo, ¿qué ni tiene frecuencia o no la tiene? Le decía yo, pero yo le gritaba, ¿verdad? Sí, amigo, tranquilo, sí tiene frecuencia, pero entonces ¿por qué le están dando maniobras? Le decía yo, porque mi hija no respondía. Y muchas de las experiencias que vivimos ya después de haber vivido ese momento me decían que ella solo tenía una mirada fija. Y mi instinto como papá fue agarrarla mejor y salir corriendo, porque yo veía que las maniobras que se estaban realizando no eran las correctas. Entonces salí corriendo para el Roosevelt y no me detuve a ver si la nena estaba respirando, ni siquiera la quise voltear a ver si había recobrado el color o nada. Y en eso, atravesándome el Roosevelt, en un piedrerío que había ahí en el parqueo, yo solo sentí que mi hija hizo... Uy, santo. Y ahí yo sentí que mi hija fue donde revirtió todo lo que pudo haber pasado. Pues no me quise detener, seguí hasta la unidad de cuarto de shock. Y ahí mi hija volvió a presentar un cuadro, en ese momento sí de convulsión, pero gracias a Dios pues se logró estabilizar, estuvo una semana hospitalizada en el Roosevelt. No se explica cuál fue la circunstancia de lo que vivió mi hija, ¿verdad? Se estuvo preguntando y preguntando especialistas, por lo mismo que somos pediatras, pues hasta el decano estaba enterado del caso. Y que llegue cardiología, que llegue infectología, que lleguen todas las especialidades y las subespecialidades para ver a mi hija. Y gracias a Dios mi hija sin ninguna secuela neurológica, 1, y 2, que todos los estudios normales, ¿verdad? Entonces eso desde el punto de vista es un milagro. ¡Qué increíble! Ahora, doctor, quiero preguntarte, ¿qué significa el tema ese de frecuencia? Los latidos de su corazón, frecuencia cardíaca. O sea, al preguntar, ¿tiene frecuencia cardíaca? Es como, ¿está latiendo el corazón todavía o ya está no? En paro, ajá. Ahora, ¿ella murió entonces? Es lo que yo como papá no puedo determinar, porque pasó un tiempo en lo que yo llegué para atenderla, pero según la que lo manejó inicialmente, sí, está en paro. O sea, paro, para muerte. mí es que... Uh-huh. O sea que para esta niña Dios tiene un propósito... Sí, amén. Increíble. Me imagino el cuadro, ustedes con su toga, con su vestido de graduación. Llevabas tacones, Mariela, ¿no? Llevaba tacones. Salieron boleando los tacones, me imagino. Se quitó los tacones, salió corriendo sin tacones. Los 40 médicos atrás, imagínense el cuadro. Yo me lo estoy imaginando ahorita. Sí. ¿Tienen fotos ustedes? Sí. Wow, nos hubiera gustado ver esas fotos. Me imagino el cuadro, los médicos atrás, todos pediatras, impotentes de poder. ¿Qué podemos hacer en una situación como estas? ¿Cómo podemos darle vida? Tú como médico ya lo explicaste, o sea, literalmente como que hubo un paro, para mí murió. Sí. Pero Dios dijo, les voy a demostrar que aun cuando alguien entra en un estado de muerte, yo tengo poder sobre la muerte. Amén. Y tengo poder para dar vida. Amén. Alabemos a Dios por esa obra maravillosa. Amén. Porque ¿quién lo hizo? Dios. Lo hizo la mano de Dios. Sí, amén. Alaben a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Gracias, doctor. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Esa es una maravilla en mi vida. Ahí hay un claro ejemplo
que Dios te puede sorprender de esa forma. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que es difícil para la ciencia, para la tecnología, para todo el conocimiento, nada es imposible para Dios. Por eso alabemos a Dios por sus grandes maravillas y exaltemos el nombre de Él, porque bueno es el Señor. Ahí le va la otra. Otra maravilla en mi vida es un trabajo soñado. Yo he escuchado casos de personas acá, dicen, mire, llegaron 2,000 papelerías. Y qué casualidad que tú fuiste elegido. Ayer tuve en mi oficina una hija de acá de la casa y me dice, mi esposo optó por una beca para estudiar en el extranjero. Y era una beca tan peleada porque era una beca completa, donde a él como profesional le seguían pagando, becado, le seguían pagando, y la beca completa le implicaba pago total en otro país. Y me decía el día de ayer, mi esposo tenía el sueño de tener una beca completa. Entraron 60 papelerías de todo el mundo y el único que salió electo fue él. Alguien dirá, qué casualidad. No fue casualidad. Fue la mano de Dios que quiso sorprenderlo. Fue la mano de Dios que quiso bendecirle. Fue la mano de Dios que quiso sorprenderle. Y yo sé que muchos de los que están acá vieron maravillas de Dios en sus vidas. Yo fui testigo este año de personas que dijeron, ayer por ejemplo fuimos a dedicar una casa. No, el viernes fue, ¿verdad? El viernes fuimos a dedicar una casa. Mire, cómo me gozo cuando Dios lo bendice a usted con su casa. Cómo me alegro cuando Dios lo bendice con un carro nuevo, con un trabajo nuevo. Y fuimos a la casa de estos hijos que vienen en el primer servicio. Mire, cuando entramos, hermano, una casa preciosa. Y ellos nos dan testimonio, dicen, mire, no teníamos dinero ni para comprar la propiedad, menos para construir, pero le creímos a Dios, empezamos a construir con menos recursos. Hemos invertido casi más de 500,000 quetzales. ¿Cómo? No sabemos. Fue la mano de Dios, porque cuando Dios te quiere bendecir, te bendice. Cuando te quiere proveer, te provee. Cuando Dios te quiere sorprender, te sorprende. Así que alaba a Dios, porque grandes son sus maravillas. Una maravilla es una puerta inusual. Yo quiero declarar que este año 2026 Dios te va a abrir puertas inusuales. Vas a llegar a lugares donde otros no pueden llegar. Vas a llegar a lugares donde te vas a sacar sorprendido e impresionado. Este año yo vi a muchos de ustedes con puertas inusuales que se les abrieron. Y yo declaro que en el año 2026, si se te abrieron este año, se te van a abrir el siguiente año, en el nombre de Cristo Jesús. Y aquí podemos ver, hermano, muchas maravillas que Dios ha hecho. Por ejemplo, solamente el funcionamiento de nuestro cuerpo. ¿Qué pasó? No estás en una silla de ruedas, no estás en una cama de hospital, no estás en una situación de salud crítica. Mira dónde estás, y no es que nos alegremos por personas que pasan por ese proceso, pero mira cómo estás. Tu cuerpo funciona bien, está bien sincronizado, estás bien bendecido. Yo no sé cuántos alaban a Dios en esta hora, iglesia, pero bendiga el nombre de Dios, porque aún el caminar, el hablar, el mirar, el oír, el tener todo nuestro funcionamiento físico, esa es una gran, ¿qué iglesia? ¿Cuántos en esta hora están maravillados por ese cuerpo precioso que Dios les ha dado? Vamos, díganlo con fuerza, estoy maravillado. Vean este cuerpo hermoso que el Señor me ha dado. A algunos de ustedes se la creen y otros dicen, pero qué cuerpo más. Por favor, dígale al vecino, quiérase un poquito, por favor, dígale. No, en serio, mire, le pregunto, ¿cuántos dan gracias a Dios por ese cuerpo que Dios les ha dado? Y funcionando bien, ¿cómo no alabar a Dios, iglesia? Nuestro cuerpo es una maravilla. Nuestro cuerpo es una bendición.
Hermano, el simple hecho de caminar, saltar, hablar, mirar, comer, que se vuelve tan común, tan normal en la vida de una persona, esa es una maravilla. Pero en segundo lugar, ¿cómo vamos a expresar nuestra gratitud a Dios? Vamos a darle gracias a Dios por todos sus beneficios. Hermano, el Salmo 103, 1-5. Este es un salmo poderoso. Mire cómo dice el salmo. Yo quiero que usted lo lea en voz alta conmigo. Vamos, todos, dice la palabra: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas. ¿Como qué, iglesia? Como el águila. Bendice, alma mía, a Jehová. ¿Qué es un beneficio? Es un bien que se hace o se recibe. Es la manifestación de la gracia divina en mi vida, la manifestación de la generosidad de Dios en mi vida. Y mis queridos hermanos, todos los 365 días del año 2025, usted y yo recibió grandes beneficios. ¿Qué recibió? Veamos, por ejemplo, cuáles. ¿Cuáles son los beneficios para dar gracias a Dios? Número 1, lo que dice el versículo 3: Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Oyó bien eso, iglesia? ¿Perdona qué? ¿Sabe usted que por medio de Jesucristo ante el tribunal del universo somos declarados no inocentes, sino perdonados de todas nuestras iniquidades? Este año, ¿quién no le falló a Dios? Todos los que estamos acá, de una o de otra manera, le fallamos a Dios. Pero si no hubiéramos obtenido el perdón de Dios, tuviéramos sentimiento de culpabilidad. Pero te tengo una buena noticia: cuando Él te perdona, Él olvida tus pecados. Él ya no vuelve a acordarse de tus iniquidades. Él dice: borrón y cuenta nueva. Independientemente de los errores que usted y yo cometimos este año, independientemente de los pecados que cometimos este año, independientemente de las fallas que cometimos este año, si le hemos pedido perdón a Dios de corazón, tenga la paz en su corazón, que Dios le perdona todos sus pecados y que Dios le limpia de todas sus iniquidades. Para Él es borrón y cuenta nueva, año nuevo, vida nueva con Cristo Jesús. El versículo 3 dice: el que sana todas tus dolencias. Ahora en el nombre de Jesús. Porque dice la palabra: sana todas tus dolencias. ¿Qué sana el Señor, iglesia? No le oigo. ¿Qué sana el Señor, iglesia? ¿Habrá algo imposible para Dios? Si ya visitaste médicos, si ya gastaste cantidades enormes en medicina, créele a Dios, porque Él tiene el poder para sanar, no una dolencia, no una enfermedad. Él tiene el poder para sanar todas las dolencias del alma y del cuerpo. Otro beneficio, ay, este es tremendo, hermano. Mire que dice el versículo número 4, dice: el que rescata del hoyo tu vida. El patriarca fue sacado del hoyo de la cisterna donde sus hermanos lo metieron para matarlo, y Dios lo sacó de ahí. Lo sacó del hoyo de la prisión, lo metieron injustamente, pensaron que se iba a morir, pensaron que no había futuro para José.
Pero de esos 2 hoyos donde él vio la desesperación, también vio la mano de Dios. Vemos a Daniel, que lo metieron al hoyo donde estaban los leones para que fuera devorado por los leones. Pero la Biblia dice que fue hallado inocente, íntegro delante de la presencia de Dios. Y cuando lo fue a buscar el rey al día siguiente, Daniel contestó con vida, porque Dios lo sacó del hoyo de los leones. Yo sé que este año el Señor te sacó del hoyo cenagoso, del pozo de la desesperación, del pozo de la tristeza. ¿Cuántos alaban a Dios en este momento, iglesia? Muchos de los que estamos acá caímos en hoyos. El Salmo 42, David testifica: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Son muchos los pozos de la desesperación y del lodo cenagoso donde los creyentes caemos o somos empujados, pero de esos pozos el Señor nos levanta. Alaban a Dios ustedes en este momento, hermano. Caíste en el pozo de la desesperación, en el pozo de la tristeza, en el pozo de la desesperanza, en el pozo de no tener esperanza, en el pozo de la soledad, en el pozo de la congoja, en el pozo donde te sentías solo, desesperado, amargado, abandonado. Pero el Señor te levantó, el Señor te rescató, el Señor te afirmó y ahora estás en roca firme, la roca que es Cristo Jesús, iglesia. Caíste en el pozo de la enfermedad y pensabas que ya no ibas a levantarte y pensabas que iba a ser largo tu proceso, pero vino la mano de Dios y te extendió su mano y de ese pozo te sacó, te levantó. Alaba a Dios, glorifica a Dios, exalta el santo nombre de Dios y dile: gracias, Dios, porque de tantos pozos me sacaste. Tomaste malas decisiones y a raíz de esto sufriste las consecuencias de tus malas decisiones en el pozo de las finanzas y te comprometiste mucho financieramente y el Señor te sacó, hermano. Hay muchas razones por las cuales bendecir el nombre santo de Dios. Dios sobrenatural, con el apóstol Rolando Bautista, pastor general del Ministerio Internacional, el Rey de Gloria, Dios sobrenatural.